El país del flamenco, los toros y el fútbol y un sinfín de tradiciones más por las que es conocido internacionalmente, votó el pasado 23 de julio para elegir su futuro por los próximos 4 años. Hoy, en esta segunda edición de Ampliamente, analizaremos la situación económica, política y social de España, el país que todavía no cuenta con presidente de gobierno, a pesar de haber votado el 23 de julio en unas elecciones generales. Comenzamos revisando algunos datos del país. España, también denominada Reino de España, es un país soberano transcontinental, miembro de la Unión Europea, y cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria. Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en 17 comunidades autónomas, formadas a su vez por 50 provincias y 2 ciudades autónomas. Según las más recientes estimaciones del Instituto Nacional de Estadística, la población española ya alcanza los 47.435.597 personas censadas, y esta cifra le posiciona como el cuarto país más poblado de la Unión Europea, solo por detrás de Alemania, Francia e Italia, y por delante de Polonia. Fue a lo largo de su historia sede de culturas y civilizaciones como la musulmana, la fenicia, la romana, la griega, la cartaginesa y la visigoda. Todas estas culturas dejaron su aporte, por lo que es un país muy rico y variado desde el punto de vista cultural, con gran cantidad de representaciones artísticas, festividades, gastronomía, música y danzas, como el flamenco, la Feria de Abril, las fallas o las corridas. ¡Vámonos para la feria, cariño mío! Todo esto lo convierte en el cuarto país del mundo, junto a Francia, Italia, China y Alemania, con más monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Si revisamos su economía, nos encontramos con que es la quinta dentro de la Unión Europea y la 13ª del mundo. Históricamente, los sectores más desarrollados de la economía española son la producción de alimentos, de bebidas, de automóviles, de textil y de metales. Una de las actividades que más ingresos genera al país es el turismo, siendo el segundo territorio más visitado del mundo y recibiendo cada año más de 80 millones de visitantes. Madrid, Barcelona, Sevilla y Palma de Mallorca son las ciudades que generan más atractivo en los turistas por sus costumbres, historia, arquitectura y paisajes. España es el cuarto país más extenso del continente europeo, uno de los más visitados del mundo y una de las economías más grandes a nivel global. Es miembro de la OTAN y actualmente preside la presidencia de la Unión Europea. Estas son razones de sobra para atender el escenario político del país tras el pasado 23 de julio, marcado por la dificultad para formar gobierno, que sumó al país un escenario incierto. Para comprender este contexto, quizás lo más práctico sea revisar cómo es la estructura política del país y de qué manera su sistema influye en la definición del Ejecutivo. La forma política del Estado español es la monarquía constitucional hereditaria, con un régimen de democracia parlamentaria. Los poderes están divididos en legislativo, ejecutivo y judicial. Según la Constitución, el rey Felipe VI es el jefe de Estado y máximo jefe de las Fuerzas Armadas. Entre las funciones que le otorga la Constitución, figuran la de proponer el candidato a presidente del gobierno y nombrarlo una vez que ha obtenido la confianza de las Cortes, la de nombrar a los restantes miembros del gobierno propuestos por el presidente y sancionar las leyes aprobadas en las Cortes. El poder legislativo recae en las llamadas Cortes Generales o Parlamento Español, compuestas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Sus miembros son elegidos cada 4 años mediante sufragio universal, en unas elecciones que se denominan generales. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente del gobierno, quien es elegido por un periodo de 4 años y es asistido por un consejo de ministros. El gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Mientras tanto, el Poder Judicial español se administra en nombre del rey por jueces y magistrados. En cuanto al sistema electoral, España utiliza la llamada Ley de Hont, un sistema de cálculo proporcional en el que las 52 circunscripciones electorales del país eligen 350 diputados con un escaño cada uno.
El partido político que quiera gobernar España con mayoría absoluta en el Congreso deberá contar con la mitad de escaños más uno, un total de 176 escaños. Desde la transición española y las elecciones generales de 1982, el bipartidismo con el Partido Socialista Obrero Español y el conservador Partido Popular ha ocupado el escenario político del país. Sin embargo, esa realidad se ha ido transformando y en los últimos ciclos electorales, nuevas y diversas formaciones políticas han surgido en el contexto electoral, un hecho que volvió a reflejarse en las elecciones del pasado 23 de julio. En las elecciones del pasado 23 de julio, las principales formaciones que finalmente se presentaron estaban lideradas por las principales agrupaciones del bipartidismo PP y PSOE. El Partido Socialista repitió candidatura con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que buscaba revalidar su cargo al frente del Ejecutivo. Con un mensaje más duro frente a la extrema derecha y la derecha extrema, Sánchez insistió o instó al líder de la oposición a 6 debates cara a cara. Por su parte, el conservador y del centro derecha, Partido Popular, estrenó candidato con el gallego Alberto Núñez Feijóo, convencido de que había llegado su momento por el respaldo que le daban los sondeos con datos que definían a su favor una virtual la mayoría absoluta. Feijóo basó buena parte de su campaña en promesas de eliminar algunas políticas impuestas por Sánchez y acabar con el sanchismo. Tras las elecciones del 28 de mayo, Vox, el partido de Santiago Abascal, se ganó el lugar como tercera fuerza política. La formación del Santiago Abascal buscaba cosechar en estos comicios grandes resultados que le permitieran tener la fuerza suficiente para llegar a Moncloa en un ejecutivo junto a los populares. Yolanda Díaz con Sumar logró reagrupar las fuerzas de izquierda para el 23J tras el varapalo que sufrió Podemos en las elecciones autonómicas. La vicepresidenta segunda y ministra de Economía Social mantuvo unas negociaciones express para conseguir el apoyo y formar una lista que representaran las peculiaridades de las fuerzas congregadas. Tras las elecciones, los principales partidos deben hacer alianzas, lograr mayoría y formar gobierno para así elegir al próximo mandatario. Tanto el PP como el PSOE, Vox y Sumar, los principales partidos de estas elecciones, comenzaron a mover ficha buscando concretar acuerdos para gobernar. Lo cierto es que el mundo mira con atención desde hace algunas semanas cómo se va construyendo el desenlace de estos comicios y cómo se definirá el nuevo ciclo político del país que ostenta la presidencia temporal de la Unión Europea, que forma parte de la Alianza Atlántica y es una de las principales economías de la Unión Europea. Al regreso de esta segunda edición de Ampliamente analizaremos los problemas más recurrentes en la vida de los españoles y cómo estos influyeron en el resultado de las elecciones del 23 de julio. Hacemos pausa y ya regresamos.